de esta enseñanza es Jesús, el pan de vida. ¿Encontraron? Vamos a ponernos de pie una vez más. Vamos a estar ya mucho tiempo sentaditos, ¿no es cierto? Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. Hace unos días atrás, mi esposo daba esta enseñanza a las personas que vienen a recibir la ayuda, una bolsita de compritas. Y yo decía, esta palabra es fuerte, es dura, porque se le está hablando respecto de la comida. Entonces decía, pero qué duro que es esto, pero Dios le dé gracia para que pueda hablar. Pero creo que ahora yo siento un poco más de libertad, porque ustedes no vienen a recibir una bolsa de víveres, sino venimos a recibir la comida espiritual. Y qué bendición. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan es el alimento de todos los días en muchas culturas, diríamos en todo el mundo. Nadie puede vivir sin el pan. En tiempos de Jesús también era muy importante. Podemos imaginarnos lo que era para ellos recibir pan gratis cada día. Eso buscaba la multitud que seguían a Jesús. Sin embargo, Jesús había venido a ofrecer mucho más que el sustento físico diario. Él quería darles el alimento espiritual para la vida eterna. Pero la gente no entendía. Si nosotros vamos a mirar, Jesús satisface el alma. Es algo tan hermoso, porque Jesús satisface el alma. Así como usted va a la cocina y busca el pan y satisface el cuerpo físico, se siente bien. Después que ha comido, se siente en el sofá o se va a recostarse a la cama, a descansar un rato, no sé, según el tiempo que tenga, ¿verdad? Pero se siente satisfecho. Jesús satisface al alma, el alimento que perdura. Vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 26 al 29. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso era lo único que Él estaba pidiendo. Si nosotros miramos en el contexto de lo que hemos leído, habla respecto de que Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces podemos darnos cuenta que ellos estaban felices, porque yo creo que ese pan, si el maná del cielo fue rico y tenía todo sabor, para lo que ellos querían hacerlo, unas arepas, tortillas, pan, no sé, un molo, no sé, tanta cosa, ¿verdad? Y era muy sabroso. Ahora nosotros podemos mirar, Jesús multiplicó
Por ahí encontraron a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hizo sentar a la multitud y ellos comieron ese pan. Creo que era el mejor pan que ellos habían comido. Por eso cuando ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos y que tampoco con los discípulos, fueron ellos en barcas a buscarle. Claro que no lo encontraron. Y es tremendo, ¿verdad? Porque saborearon ese rico pan. Y ellos estaban a esa expectativa. La palabra nos dice que lo buscaban para hacerlo rey. En Juan capítulo 6, versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, apoderarse de él, y hacerlo rey, y volvió a retirarse al monte él solo. Posiblemente pensaban que con este rey no habría más hambre. Por esta razón, al día siguiente se esforzaron en buscarlo. No lo encontraron y fueron a otro lugar hasta encontrarlo. Y cuando lo encontraron, tal vez ellos esperaban, tal vez, qué bueno que me siguen. Pero es tremendo lo que el Señor les dijo. Y Él les respondió duramente. ¿Por qué habrá respondido Jesús duramente a la multitud que lo estaba buscando a Él? Y Él les respondió duramente. Jesús sabía que a ellos les preocupaba más su estómago vacío que su alma. O sea, no era que lo buscaban al Señor porque realmente querían buscarlo a Él, sino por lo que habían comido. De hecho, ya tenían hambre otra vez y era necesario alimentarlos. El Señor tenía algo más para ellos que satisfacer el apetito físico, que pudiera reconocer que esas señales tan claras que tenían delante de ellos, solamente el Mesías podía hacerlo. Pero ellos, a pesar de ver los milagros y señales, ellos no habían podido reconocer. Según la historia, dice que el Mesías era el único que podía hacer esas señales y milagros. Y ellos esperaban al Mesías, estaban esperando. Pero sin embargo, pues, aunque miraron señales y todo, no lo seguían por las señales, lo seguían por el pan que habían comido. Vamos a mirar qué tipo de demanda física puede suplantar hoy a las necesidades espirituales. ¿Qué tipo de demanda física puede suplantar hoy a las necesidades espirituales? O incluso cautivar nuestra atención al punto que perdemos de vista nuestra necesidad más importante. Nuestra necesidad más importante que la material es la espiritual. La tendencia de resolver primero las necesidades inmediatas de la vida. Y esas necesidades inmediatas de la vida son las que nosotros tratamos de suplirlas antes de buscar la necesidad espiritual, que puede ser comida, vestido, vivienda, lo económico, tal vez deudas, no sé, hay tantas cosas que tal vez están ahí que necesitan ser suplidas. Es lo mismo que en los tiempos de Jesús. Buscamos con mucha frecuencia para suplir nuestras necesidades físicas inmediatas. Es todo lo que importa a muchas personas.
la felicidad en la vida terrenal. Al concentrarse en las cosas de la tierra, se olvidan de las necesidades espirituales. Lo eterno lo temporal supera lo eterno. Lo temporal es afanarnos aquí en la tierra. Y eso supera a lo eterno. O sea, nos olvidamos de lo espiritual. Nos olvidamos de lo espiritual. Y el Señor los desafió a estos hombres que lo buscaban. Ellos no sabían que el Señor sabía la intención del corazón de ellos. La intención del corazón de ellos era buscarlo para hacerlo rey. Esa era la intención. Y el Señor podía mirarlos, que ellos estaban más preocupados del afán de aquí de la tierra, pero menos el preocuparse tal vez de suplir las necesidades de su alma, que era lo espiritual. Jesús desafió a estas personas que buscaban el pan material. En Juan capítulo 6, versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces la comida más importante es la comida espiritual. Y eso debe ser para nosotros, que lo más importante es nuestra comida espiritual. La comida más importante es la eterna, que nunca perece ni se termina. Muchos buscan su alimento espiritual en fuentes equivocadas, pensando que eso les va a llenar. ¿Y cuáles son esas fuentes equivocadas? El baile, puede ser las farras, puede ser el licor, puede ser la droga, la pornografía, el adulterio, y tratan de saciar su vida espiritual en lo equivocado. Nunca podrá ser saciado. Solo Jesús puede darnos este alimento especial, porque Él es el que recibió la aprobación de Dios. Solo Él nos puede dar ese alimento espiritual. Hay muchos que se han levantado, profetas y no sé cuánto, de religiones falsas, y piensan que de esa manera ellos pueden satisfacer. En realidad, solo Jesús fue llamado para poder satisfacer la necesidad del ser humano, porque Él descendió del cielo. Bendito sea el Señor. Jesús es el único que tiene el alimento espiritual que necesitamos. Solo Él tiene ese alimento. Por más que corramos a cualquier otro lado, no vamos a encontrarlo. Solo lo vamos a encontrar, esa satisfacción, en el Señor. La multitud le preguntaron a Jesús qué clase de trabajo los ayudaría a adquirir aquel alimento del cual estaba hablando. ¿Qué debemos hacer para poder obtener ese alimento? Jesús, en Juan capítulo 6, versículo 28, les dijo esto. Entonces les dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Le preguntaron al Señor para poder encontrar tal vez esa satisfacción. Ahora nosotros podemos mirar que en los tiempos de Jesús los líderes
Espirituales se referían a la ley. Ellos no como Jesús, ¿verdad? Sino ellos se referían, deben cumplir la ley. Y realmente la ley casi nadie había podido cumplirla. Solo Jesús, Él pudo cumplirla cuando Él vino. Las normas que se requería imprescindibles para ser justo ante Dios. La multitud le preguntaron qué debían hacer para tener todos los días de ese pan espiritual. ¿Qué debemos hacer para tener todos los días ese pan espiritual? La respuesta de Jesús los sorprendió. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Que debían creer en el que Dios había enviado. Y eso era lo que ellos no podían creer. ¿Quién era el que Dios había enviado? El Señor Jesucristo. Eso era lo que Él les dijo para que ustedes puedan disfrutar de ese pan espiritual. Deben creer en el que el Padre ha enviado. Deben creer en Él. Y eso es fe. Eso es fe, ¿verdad? En Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Para muchos es fácil el poder creer en Jesús. Lo aceptan y comienzan, no hay tanta cosa, y lo reciben y pueden vivir siguiéndolo a Él. Pero hay muchos que les cuesta porque tienen argumentos y tienen cosas en su vida y no les deja libre para poder creer en el Señor Jesucristo. En ese tiempo le sucedía eso y también hoy en la actualidad. Porque hay muchos que tienen tantos argumentos, les cuesta, pero qué bueno es el poder entender que a pesar de todo eso, el Señor está interesado en que la humanidad pueda creer en el que el Padre envió aquí a la tierra. Y eso es fe, ¿verdad? El verdadero pan que descendió del cielo. Podemos mirar, la fe se prueba en las dificultades y pruebas. Cada uno enfrentamos pruebas y dificultades en algún momento de la vida. Y la perseverancia y la fe en Jesús es lo que nos lleva a la vida eterna. El ser perseverantes. Hay pruebas, hay luchas, hay dificultades. No es fácil, pero qué importante el poder perseverar, ¿verdad? Vamos a mirar el verdadero pan que descendió del cielo. Juan capítulo 6, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene, al que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús, Él había hecho muchos milagros, pero ellos querían ver más señales. Era suficiente todo lo que el Señor había hecho. Les había dado de comer, pero ellos estaban entusiasmados
por la comida que habían comido. Y es tremendo porque el Señor, lo que Él quería era que ellos puedan entender que más que la comida física, necesitaban la comida espiritual. Y que parecía como difícil, ¿verdad? Pero para ellos estaba difícil. No podían creer que Jesús había venido del cielo. Vamos a mirar qué nos muestra de nuestra confianza en el Señor, el hecho que dudemos de su cuidado y amor cuando Él no responde a una oración de la manera en que nosotros esperamos. A veces usted ora a Dios y pide al Señor una respuesta y usted no la recibe. ¿Y qué es lo que hace cuando no recibe esa respuesta de parte del Señor? ¿Qué ha hecho? ¿Se quejó? ¿Le dio gracias? Es tremendo, ¿verdad? A veces esta gente le exigía pruebas para ver si realmente Él era el Hijo de Dios. ¿Qué señal nos muestras para que nosotros podamos creer? Y a veces nosotros también le pedimos algo y esperamos esa señal para poder mirar si Él es realmente Dios, entonces nos responde. Yo creo que es algo tan bonito. Él espera ver fe en nosotros, que nosotros podamos creerle. Y aunque tal vez no veamos la respuesta, podamos ser perseverantes y esperar en Él, porque Él siempre traerá la bendición a sus hijos. Pero muchas veces la incredulidad llega al corazón de la persona. Y muchas veces esa incredulidad contamina su vida y no le permite ser agradecido al Señor en cualquier circunstancia. Muchas veces cuando se demora y espera y no llega, se demora y no llega, pero nuestros ojos siempre deben estar puestos en el Señor y saber que a Él le agrada que nosotros seamos esas personas de fe. A Él le agrada que nosotros podamos poner en práctica la fe. Si nosotros miramos en Hebreos capítulo 11, todo ese capítulo nos habla de los hombres de la fe. Pero en Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no vea, yo debo esperar en Él porque Él es verdadero, es real. No lo vemos con nuestros ojos, pero Él es real. Y en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si nosotros le buscamos, Él trae su regalo. Muchas veces tendrá que esperar mucho tiempo, pero ahí nuestra fe es probada. Y qué bueno, porque nosotros confiamos en Él. Bendito sea el Señor. Los líderes de ese tiempo de Jesús, ellos habían enseñado que el Mesías, cuando venga, les daría nuevamente el maná. Por eso lo comparaban a Jesús con Moisés. Muéstranos algo más superior que Moisés. Moisés había sido usado por Dios, había hecho tantas cosas, y creo que Dios mismo lo llevó a ese monte para cuando él iba a morir, y Dios mismo lo enterró, porque el pueblo de Israel, tan idólatra, a lo mejor hasta lo hubieran puesto en un ataúd para poder adorarlo. Y mire que hasta en los tiempos de Jesús le dijeron: bueno, Moisés hizo muchas cosas,
¿Y qué haces tú? Cosas superiores a Él, para ver si realmente eres el Mesías o quién eres. Porque el Mesías tenía que ser superior a Moisés. En el versículo 32 de lo que estamos leyendo, y habla respecto que Moisés no les dio el maná en el desierto. Fue Dios. Jesús era el verdadero pan del cielo, el pan verdadero, el que da vida al mundo. Tal vez el maná en ese tiempo pudo satisfacer el hambre del pueblo de Israel, porque en el desierto no había pan, pero Dios les dio. Y ellos pensaban que no fue Dios, sino fue Moisés. Y aquí el Señor les aclara, no fue Moisés, fue Dios el que les dio. Vamos a mirar, en base a esta respuesta, le pidieron a Jesús que les diera siempre ese pan. Ellos estaban entusiasmados con el pan que habían comido. Y Jesús se dio cuenta que ellos no entendían lo que Él les estaba hablando, porque lo único que ellos querían era comer el pan que habían comido anteriormente. Eso era lo que ellos querían. Pero cuando el Señor Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, ellos no podían entenderlo. No podían creer que Él pudiera ser el pan. Los que vienen a Jesús y creen en Él tienen provisión para todas sus necesidades espirituales. Yo estaba mirando y digo, es tremendo, porque si yo mirando mi vida, yo me había dado cuenta que trataba de saciar mi vida tal vez en cosas que no eran de Dios. Nunca fui saciada. Pero qué hermoso es poder mirar cuando tú haces un compromiso con el Señor. Te das cuenta que Él sacia tu vida. Sacia tu vida. Te sientes satisfecho. Y te das cuenta que la comida física es una añadidura. Por eso la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero el ser humano, ¿qué es lo que hace? Él siempre busca la añadidura. Y se ha dado cuenta que nosotros, siendo seguidores del Señor Jesús, ¿todavía tú buscas la añadidura? Es así. Dios nos tenga misericordia, ¿verdad? Y que podamos poner un orden en nuestra vida. Porque si nosotros somos saciados espiritualmente, vamos a ver la añadidura de parte del Señor. Que a veces renegamos y todo porque nos falta la añadidura. Y le clamamos al Señor que nos dé esa añadidura. Pero lo primero es lo primero. El poder buscar el pan que descendió del cielo. Y ese pan que descendió del cielo es el Señor Jesucristo. Entonces, los que viven a Jesús y creen en Él tienen provisión para todas sus necesidades espirituales. Debemos permanecer en el Señor y poner siempre nuestra fe en Él, para que nuestra hambre y nuestra sed espiritual quedar satisfecha. Así como comemos el pan todos los días y nuestro cuerpo queda satisfecho porque comió, ¿verdad? ¿Se ha quedado alguna vez usted insatisfecho? Cuando se queda insatisfecho va otra vez a la cocina a buscar, abre la refrigeradora hasta que ya siente la pancita llena, ¿no es cierto? Y ahí sí feliz,
¿no? De otra manera, no. Que así fuéramos en buscar al Señor. Que a veces estamos orando, buscando al Señor, y llegan otras cosas y se levantó y se fue. Quedó insatisfecho. Y es tremendo, ¿verdad? Porque a veces en lo que uno tiene que vivir cada día, si uno no come el pan que descendió del cielo, no va a poder soportar. Vienen las dificultades y somos carne. Pero qué bueno cuando nosotros buscamos al Señor. Vamos a mirar, Jesús da vida eterna. O sea, Él no solamente ofreció el satisfacer la necesidad de comer el pan espiritual y el pan físico, sino también Jesús da vida eterna. Mirar al Hijo. En Juan capítulo 6, versículo 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el postrer día. Jesús, la vida eterna. Jesús da vida eterna. Aunque habían sido testigos de su vida, sus palabras, su poder para obrar milagros, aquella gente se negó a creer en Jesús, que era el Mesías, el Salvador, que ellos tanto tiempo habían esperado, y lo único que había en ellos era rechazo. No era que lo aceptaban. Comieron el pan, pero andaban para ver en qué lo cogían. En alguna cosa. Es tremendo, ¿verdad? En el versículo 37, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos no creían en el Señor. No creían en el Señor. Peor, que iban a creer que había venido de Dios, que había descendido del cielo. Ellos no podían creer eso. Aún hoy muchos saben que lo que dice la Biblia. Han escuchado a otros testificar sobre la bondad de Dios en su vida. E incluso han sido testigos de la respuesta de Dios a la oración. A pesar de todo eso, niegan el confiar en el Señor. Hay muchas personas que ven milagros de parte del Señor, pero sin embargo dudan en su corazón y no tienen esa libertad. Eso era lo que había pasado en ese tiempo. Las personas que le seguían al Señor habían visto muchos milagros, pero sin embargo no creían en Él. Es tremendo eso, ¿verdad? Hay muchas personas que ven milagros de parte de Dios, pero no creen en el Señor. No creen y viven su vida. Viven como gente que no conoce a Dios, aunque miran milagros de parte del Señor. Jesús vino al mundo a hacer siempre la voluntad del Padre. El propósito fue vivir en obediencia a la palabra, vivir en obediencia a su Padre celestial. Vamos a mirar qué seguridad ofreció Jesús a los que creyeran en Él. ¿Cuál fue esa seguridad que el Señor ofreció? Jesús declaró que el propósito del Padre
al enviarlo a Él desde el cielo, fue para que los hombres tuvieran una relación eterna con Dios. Una relación eterna, no solamente un momento, sino una relación eterna. Todo el que mira a Jesús y cree en Él recibirá vida eterna. También se le promete que será levantado al final de los tiempos, como se produzca la resurrección para habitar con Él eternamente. Ni siquiera la muerte separa a Dios de los creyentes. El Señor Jesús, cuando Él vino, no solamente vino para dar ese pan, Él vino para darnos vida eterna. Él ofreció vida eterna. Antes teníamos miedo a la muerte, pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, y eso pasó en mí, el temor a la muerte huyó, porque acepté lo que dice la palabra, el darnos vida eterna. Y al darnos vida eterna ya no tenemos temor a la muerte, porque aún en la muerte estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor Jesús no solamente vino a ofrecer ese pan para satisfacer el alma, sino también vida eterna y resucitarnos en el día postrero, cuando Él venga a llevar a su iglesia. Es algo tan bonito el que nosotros podamos entender esto, el que tenemos vida eterna. No importa si este cuerpo tiene que morir, pero tenemos vida eterna. Y aún tiene promesas este cuerpo, que cuando el Señor Jesucristo venga a llevar a su iglesia, este cuerpo va a resucitar. Hay muchos que hacen cremaciones y van y botan el polvo de los huesos en el mar o en un río que se vaya. Y dice, y ahora esa persona resucitará. Para Dios no hay nada imposible, porque Él es Dios. Si murió en Cristo, no importa si lo hicieron polvo, tal vez a la fuerza, pero tremendo, porque el Señor ese polvo lo hará nuevamente un cuerpo glorificado, que ya no verá más la muerte, porque el Señor ha ofrecido no solo el pan espiritual, sino darnos vida eterna y resucitarnos en los postreros días, cuando Él venga a llevar a su iglesia. Y si nosotros todavía vivimos, dice el apóstol Pablo, dice que primero resucitarán los muertos y luego nosotros los que vivimos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados arriba en el aire al encuentro del Señor. Y eso es lo que nosotros hemos creído. Y esto les parecía tan duro a la gente en ese tiempo. Lo rechazaban a Jesús. ¿Qué haces? A ver, haz algo más que Moisés para ver si creemos en ti. Qué tremendo. El Señor tuvo que confrontarlos y les dijo, lo que Dios me ha dado, ellos se vienen a mí, y lo que no, pues allá se quedaba, ¿verdad? Y hoy es igual. Hoy todos los que son de Dios, el Espíritu Santo nos acerca a Dios, nos acerca al Señor para que confiemos en Él. Son los mismos tiempos, igual, somos las mismas personas. Tal vez los criticamos a la gente de ese tiempo tan incrédula, pero si usted se mira a sí mismo, duro, ¿verdad? La incredulidad ha llegado y a veces no podemos creer lo que el Señor puede hacer. Pero Dios nos tenga misericordia, porque hemos creído en Él y nos vamos con Él, no nos vamos a quedar. Ahí vamos cojeando, pero detrás del perfecto no nos vamos a quedar. Bendito sea el Señor. Escuchar al Padre.
Juan capítulo 6, versículo 41, dice así: murmuraban entonces de él los judíos, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Pues respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió y no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y les serán todos enseñados por Dios. Así que con todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vio a Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Las afirmaciones de Jesús incomodaron a sus oyentes y ellos comenzaron a murmurar. El Señor afirma que Él había venido del cielo, que el Padre lo había enviado. Y ellos dicen, ¿cómo puede decir eso? Nosotros conocemos a su papá, conocemos a su mamá, el carpintero. Tremendo, ¿verdad? No podían creer que Él había descendido del cielo, ni por los milagros, ni por ninguna cosa. Y tal vez yo digo tremendo, o sea, es que es fuerte la palabra. Fuerte es la palabra, ¿verdad? Y ellos no podían creer esto. Vamos a mirar por qué las afirmaciones de Cristo aún hoy incomodan a la gente. En ese tiempo las afirmaciones del Señor Jesús les incomodó a la gente y lo murmuraban. Y hoy en la actualidad también sucede lo mismo. Les incomoda las verdades de la palabra del Señor. Les incomoda y les da molestia, enojo. Yo cuando no andaba bien con el Señor y si me decía algo mi mamá respecto de la palabra, me molestaba, me enojaba. Decía, ¿por qué no me deja? Terrible, ¿verdad? Nos incomoda cuando nos hablan las verdades, cuando nos dicen lo correcto que es de la palabra. Nos molesta, nos da rabia, molestia. Yo dejaba ahí, me salía y no quería seguir oyendo. Es tremendo, ¿verdad? Lo mismo sucede hoy en la actualidad. Incomoda las verdades del Señor. ¿Ha visto a personas que se incomodan? Dice, vea, váyase a otro lado con eso. No me venga a decir a mí, yo he leído esa Biblia. También yo creo en Dios, por último. Ya, entonces déjenme en paz. Les molesta, les incomoda las verdades que nosotros hoy en la actualidad hablamos a las personas. Cuando estas personas, si son de Dios, el Señor dice que los atrae y escuchan y oyen, pero si no son de Dios, pues se alejan. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Dice que comenzaron ellos a murmurar. Contra la proclamación de su divinidad, que Él vino del cielo o que solo por la fe en Él conocemos a Dios. Estas afirmaciones son una gran piedra de tropiezo para quienes se niegan a creer en Él. Dice, nosotros adoramos, vea, a esto. ¿Y ustedes a quién adoran? Tremendo, ¿verdad? Pero qué bueno porque nosotros sabemos a quién adoramos. Jesús les regañó a la multitud por su murmuración. Sus acciones y su incredulidad era evidente de que había rechazo a la obra del Padre, que los invitaba a creer
en Jesús. No obstante, Jesús les aseguró, si acudía a Él, compartiría con Él su resurrección y la vida eterna. Y una de las cosas también en Isaías 54:13, si ellos creían en el Señor, esta es una promesa, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz en tus hijos. O sea, es una promesa de parte del Señor cuando nosotros creemos en Él. El Señor mismo enseñará a nuestros hijos, serán enseñados por Él. Pero cuando la gente cierra el corazón al Señor, pues, ¿cómo pueden ser esos hijos enseñados de parte de Dios? No pueden, si nosotros cerramos la puerta. Y vamos a mirar Jesús el pan vivo. La multitud lo malinterpretó. En Juan capítulo 6, versículo 48, dice así: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de muchos. Entonces los judíos contendieron entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Qué duro, ¿verdad? El que no come mi carne y bebe mi sangre está loco. O sea, si un hombre natural no puede entender esto. Si usted le habla a una persona que no tiene a Cristo en su vida, estas palabras no entiende. Pero nosotros que conocemos al Señor, sí entendemos. Y sabemos que Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Y sabemos que Él dio su cuerpo, su carne, ¿ve? La dio en sacrificio por toda la humanidad, por todos los que creyéramos en Él. Jesús en el versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Loco este hombre, ¿verdad? Es una persona, ¿y cómo puede decir yo soy el pan de vida? Pero eso era el Señor. Y en el versículo 35 de Juan 6:35 dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús, Él está recordando a sus oyentes todo lo que comieron el maná en el desierto, finalmente murieron. En cambio, quienes participaran del alimento espiritual que Jesús les ofrecía no morirán. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él se refería a su sacrificio en la cruz, donde ofrecería su propia vida para dar vida al mundo entero. Los que le escucharon a Jesús decir estas palabras ya no quisieron estar con Él. ¿Cómo puede ser posible? Este hombre, ¿qué va a hacer? Se va a matar para darnos su carne y para que bebamos su sangre. O sea, no podían entender. Y en realidad eso era lo que iba a suceder. Él tenía que dar su carne, morir, para podernos dar esa vida eterna y para que nosotros podamos comer de Él. Qué tremendo. La gente no puede entender cómo podemos comer de su carne y beber de su sangre. Humanamente yo me puse a pensar, si escuchara a un hombre en algún tiempo, cuando yo era niña, llegó un predicador a la iglesia y él decía: yo soy Jesucristo.
Y a mí me molestaba que dijera eso. Yo soy Jesucristo. Yo dije, este es el falso Cristo, el falso profeta. Y no podía aceptarlo, no podía aceptar a ese hombre lo que predicaba, no podía. Porque él dijo que era Jesucristo. Dije, hombre humano. Pero uno pensando, Jesús vive en nuestras vidas. No somos Jesús, pero Jesús vive en nuestras vidas. Y nosotros debemos ser diferentes porque Jesús vive en nuestras vidas. Pero tremendo, ¿verdad? A veces nos choca. Y yo creo que a esta gente le chocó. El pan que da vida eterna es Jesús. Todo aquel que vive sin Cristo realmente no tiene vida alguna. En cambio, los que aceptan la verdad acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y viven conforme a ella, tienen vida eterna. Jesús fue el sacrificio. Cuando Jesús habló a la gente que deberían comer su carne y beber su sangre, ellos mismos dijeron, dures esta palabra, y se retiraron y se fueron. Ya no pudieron quedarse, porque era demasiado fuerte. Está loco este hombre. ¿Cómo podemos comer su carne y beber su sangre? Hoy en la actualidad, yo creo que nosotros diariamente debemos comer de su carne y beber de su sangre. Y a veces uno diría que locura. Espiritualmente es comer la palabra del Señor, es saciarnos de Él, el poder. Y cada día, si nosotros hacemos eso, tenemos esa esperanza muy fuerte dentro de nosotros, aún de poder tener esa vida eterna, de poder tener esa salvación y esa seguridad de que nuestro Señor un día va a venir y va a llevarnos con Él. Él va a llevarnos, no nos va a dejar aquí en la tierra. Tenemos que ser fieles, levantarnos, animarnos los unos a los otros. Y mientras estamos aquí en la tierra, que podamos alimentarnos de Él. ¿Se ha dado cuenta que nos alimentamos de Jesús? Yo leo el Antiguo Testamento, pero yo tengo que leer también el Nuevo Testamento. Quiero saber qué es lo que Jesús hizo. Y nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de su carne, nos hacemos fuertes comiendo de su palabra. El enemigo no puede contra nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y qué bueno que nosotros no desmayemos, que seamos fieles cada día. Usted no puede descuidarse el comer el pan de cada día. A los discípulos, cuando los miró el Señor y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Qué bueno nos sacie su sed en las cosas que no edifican. Sacie su sed en la palabra del Señor. Métase con Él y vamos a ver la bendición del Señor. Vamos a ponernos de pie. Qué bueno el que nosotros podamos decirle al Señor, Jesús nos ofreció, nos da vida espiritual, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Nuestra esperanza no es solo aquí, sino también en nuestra patria celestial. Vamos en esta carrera caminando. No podemos desanimarnos en esta carrera. Tenemos que seguir adelante. Hay cristianos que siguen a Jesús en este tiempo,
debemos tener mucho cuidado porque nosotros también, por estar preocupados por las cosas de este mundo, nos descuidamos de nuestra vida espiritual y dejamos las preocupaciones de este mundo nos absorba y descuidamos lo más importante, lo que realmente nos da vida, la participación diaria en la vida de Jesús, para que moremos con Él y Él en nosotros. Estaba mirando, hay personas que motivan a otros a seguir a Jesús y ellos mismos no viven como debe seguir al Señor. Es como una persona que conoce un restaurante y dice: es una rica comida, pero él nunca ha ido, y motiva a otra persona para que vaya a comer esa comida que él nunca ha comido. Que nosotros podamos invitar a las personas a comer de la comida que nosotros realmente comimos, esa comida espiritual, y ellos seguirán. Pero si usted es una persona que no come esa comida y motiva a otros, no le van a seguir. Cerrados sus ojos. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Muchos lo murmuraron porque conocían al papá y a la mamá y sabían de dónde Él era. Pero nosotros sabemos que Jesús vino del cielo y se engendró en una mujer por el Espíritu Santo. Él descendió del cielo y Él nos ha prometido el pan espiritual que sacia. Y si usted se ha sentido que no ha sido saciado, hoy puede acercarse al Señor y decirle: Señor, yo no he sido saciado. Todavía mi alma necesita ser saciada con las cosas del mundo, con bailes, con cosas. No ha sido saciada mi vida. Hoy es el día que debes acercarte y ser sincero contigo mismo. ¿Te sacia el Señor Jesucristo? ¿Tienes esa esperanza de la salvación y de la vida eterna? Y si hay duda en tu corazón, necesitas decirle al Señor: ven a mi corazón, te necesito, cámbiame.